Bien, continuamos con las entrevistas y comenzamos en realidad con las entrevistas del fuero penal, contravencional y de faltas. Comenzamos con la doctora Silvina Rivarola. Exactamente. Que estás inscripta en el concurso 41 para ser defensora de cámara y en el concurso 42 para ser fiscal de primera instancia. Bien, para comenzar, ¿qué te ha motivado para presentarte estos concursos en la ciudad y para dos cargos en algún punto tan disímiles, que es defensora en la Cámara y a la vez de fiscal, pero en primera instancia? No sé si tengo que acercarme para que esto grabe, ¿no? No, Bueno, es necesario. En realidad, tengo 25 años en la carrera judicial, pero siempre en cargos netamente jurisdiccionales. Fui secretaria de menores, secretaria de Cámara, secretaria letrada de la Corte y los últimos 5 años juez de un tribunal oral, 4 años y 8 meses. O sea que siempre fueron cargos netamente jurisdiccionales y la implementación en la ciudad del sistema acusatorio, que conozco bastante porque durante muchos años he coordinado desde una ONG un intercambio de jueces a la Universidad de Cambridge, donde hay todo un seminario que se realiza hace muchos años, donde tienen un sistema acusatorio de hace muchos años implementado. Bueno, me pareció un desafío interesante, importante a esta altura de mi carrera, poder trabajar en un sistema donde las reglas están claramente marcadas como acusatorias, en contraposición un poco con la experiencia que recojo de la Justicia Nacional, donde en este sentido digamos, las normas procesales modificadas se quedaron un poco a mitad de camino, porque el Código no adoptó un sistema claramente acusatorio, y además de que el Código no acompaña, todavía falta un poco de un cambio de mentalidad, también como para hacer la transición. Acá eso está claramente establecido, y me pareció que era un desafío importante. Puntualmente, desde el cargo de defensora de Cámara, bueno, creo que tengo para aportar, además de mi experiencia como juez de Cámara, que tiene un trabajo, digamos, combina un trabajo de elaboración jurídica con un trabajo más activo, como es el de coordinar equipos, un equipo de trabajo y armar los juicios, la agenda de juicios y demás. Tengo muchos años o bastantes años de trabajo más de campo, digamos, con los que son usuarios del sistema. Durante mucho tiempo acompañé a un grupo de becarios, digamos, gente que gestiona becas para chicos carenciados, becas escolares. Eso implicó un contacto directo con los chicos porque hay que supervisarlos mensualmente y ver que, digamos, que sigan interesándose y esforzándose por la beca. Eso por un lado es una tarea que es grata, por un lado, porque uno puede estar metido en la familia y ver cómo acompañan y demás. Y lo mismo hice, pero con otro grupo dedicado a solucionar, en la medida de lo que se puede, la problemática de personas privadas de su libertad. Yo los asistía desde el consejo, digamos, como diversos trámites. Tienen complicaciones desde cómo sacar el DNI del hijo más chico hasta cómo hacer para firmar un papel, un poder. Bueno, siempre acompañé de ese lado. Lo que si bien me restó un poco de tiempo para escribir libros y artículos o publicarlos, porque algunos artículos tengo escritos pero no los he publicado, bueno, me parece que me enriqueció desde el punto de vista de estar cerca de quienes resultan las personas más vulnerables y que, bueno, con las que realmente más trabajamos. Además creo que es importante, digamos que esto es importante porque reafirma que la tarea de la prevención es, no sé si la más importante, pero que es muy importante en este tema que a nosotros nos ocupa. A raíz de todo esto, bueno, fui invitada el año pasado por una asociación española a dar unas charlas acerca de la implementación en la Argentina de las 100 reglas de Brasilia, que como ustedes conocerán, están dirigidas no solamente a los operadores directos, jueces, fiscales, defensores, sino
a todos los que tienen que ver de alguna manera con la materia que nos ocupa, con organismos de políticas públicas, servicios penitenciarios, en fin. Me han invitado de vuelta este año también y bueno, creo que todo eso es lo que puedo aportar a la función, más allá de trabajar para el fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa, en el tema de igualdad de armas, igualdad de recursos, es otro aspecto que en mi experiencia como juez de tribunal oral observé como alguna falencia, digamos, si se puede decir, en el ámbito de la nación. Objetivamente hablando, hay muchos más fiscales que defensores, los defensores corren de un lado al otro para organizar sus agendas, a veces tienen que afrontar múltiples acusaciones, no solamente de un fiscal, sino partes particulares, querellas múltiples que no siempre tienen las mismas intereses ni miradas, o sea que creo que eso es un aporte extra que puedo hacer. Y desde el punto de vista de la gestión, bueno, estoy terminando mi segundo año de una maestría en Magistratura y Derecho Judicial en la Universidad Austral, que tiene una impronta importante en todo lo que tiene que ver con la gestión, con la mejora de la gestión, con la modernización, con el trabajo en equipo. Bueno, como les dije antes, he trabajado en equipo, sé coordinar en equipo, así que me parece que desde ese punto de vista también se puede hacer mucho para acercar la justicia a estos grupos de personas, sobre todo los más vulnerables, ¿no?, que son los que muchas veces están perdidos y no encuentran una respuesta satisfactoria. Finalmente, creo que como defensora también es importante algún trabajo, digamos, si se me permite, más de investigadora en cuanto al respeto de las garantías constitucionales en el proceso. Es otro aspecto que también en algunos casos hemos tenido que, digamos, se verifica, como juez se verifica que a pesar de que creo que se ha avanzado bastante en el tema, en el respeto, en la conciencia, por lo menos desde que yo he ingresado ahora hay otra mirada y otra conciencia al respecto, todavía la realidad es que hay veces en que bueno, que digamos, los derechos no son... ¿Y cómo mencionaste el tema de la igualdad de armas? ¿Cómo evaluás la situación real en nuestra justicia, en la relación entre la Fiscalía y la Defensoría? Bueno, también acá todavía hay muchos más fiscales que defensores, pero me parece que, digamos, al ser más nítida la diferencia, ¿no?, todavía por ahí la Defensoría podría trabajar un poco más en tener sus propias formas de obtener pruebas, no depender, digamos, de un organismo que puede ser el que dirige la Fiscalía, obtener más recursos para la defensa, la capacitación de la gente, todo eso creo que hace a las medidas que propendan todo eso, ¿no?, la igualdad de armas. Doctora, ¿qué opinión le merece el agravante previsto por el artículo 41 del Código Penal, según la reforma de la ley 25.297, llamada popularmente Ley Bloomberg? Bueno, el 41 ter, sí. En cuanto al uso... El 41 bis. Si me lo lee, porque por el número por ahí no me los acuerdo todos, pero por ahí si me lo refresca. Si lo tiene ahí... Lo tengo, es decir, tengo el texto de la pregunta que me han preparado, ¿no es cierto?, para que le formule. No tiene, me ponen 41 bis, no me ponen 41 ter. No me acuerdo si el 41 bis puntualmente es el del uso del uso de armas, por eso le pido... Sí, es el de uso de armas, sí. Es el de uso de armas. Bueno, lamentablemente la mayoría de las reformas o de los artículos reformados en esa modificación vagón, digamos, no han respetado en general el principio de culpabilidad, ¿no es cierto? Creo que, digamos, la Constitución de la Nación eso es clara, es el derecho de autor, tenemos que tener en claro cuál es el hecho y no la personalidad, ni agravantes extras que no tengan que ver puntualmente con el hecho que se juzga. De la misma manera que se incluyó ahí, por ejemplo, el agravante en materia de armas por tener antecedentes. Bueno, en definitiva,
los antecedentes no hacen al hecho que el juzgador está conociendo en ese momento, sino más bien pareciera que la agravante se fundó en una cualidad, ¿no?, del autor que no respetaría en principio lo que la Constitución establece, la Constitución de la ciudad incluso, que es más específica que la de la nación en ese aspecto, ¿no?, porque puntualmente proscribe la posibilidad. Usted, como juez subrogante, intervino en un par de causas, una de ellas de fecha, disculpe un minutito, 22 de diciembre de 2009, caratulada Hugo Gastón Gallardo, donde emitió el primer voto, en el cual se pronunció por la constitucionalidad de la reforma del artículo 41 bis. Y otra causa, 2 de septiembre del 2008, caratulada Oscar Matías Juárez, donde hizo lo propio. En el caso de que le correspondiera ser defensora de Cámara de la Justicia de la Defensa Pública de la Ciudad de Buenos Aires, ¿seguiría manteniendo el mismo criterio? No, por supuesto, doctor. Usted sabe que todas esas cosas son opinables, siempre hay argumentos a favor de una u otra postura, incluso la Cámara de Casación no se ha puesto de acuerdo sobre las distintas agravantes de esa reforma, pero por supuesto que como defensora uno tiene las armas con los argumentos que están a favor de la inconstitucionalidad, como le decía antes, en el caso del tema del 189 bis, o en materia procesal, por ahí cuando al fiscal se le otorga la posibilidad de recurrir un recurso, de recurrir frente a una condena absolutoria, como defensora, por supuesto que uno debe privilegiar, y así lo haría, los intereses de la persona a la que estoy asistiendo. Es un rol distinto al de juez, ¿no?, y con otra mirada del asunto. Yo como juez, como defensora, digamos, no tengo que privilegiar aquello que a mi pupilo le resulte más beneficioso. Y frente a criterios generales de actuación que marquen desde la Defensoría General y conforme lo marca el ordenamiento jurídico, las posiciones que deben sostener los defensores de primera y segunda instancia, no en casos concretos, sino en la generalidad, ¿cuál sería su posición frente a una falta de acuerdo respecto a esos criterios generales de actuación? Perdón, respecto a lo que surge de criterio. Claro. Bueno, la ley claramente establece la posibilidad de que el funcionario deje a salvo su opinión, pero creo que los criterios generales de actuación tienen justamente la virtualidad y la utilidad de, frente a la sociedad, poder dar un criterio unánime e igualitario y evitar, digamos, que la misma situación en un tribunal o con un defensor o con un fiscal modifiquen sustancialmente la situación de esa persona, ¿no? Por supuesto que no tengo ningún inconveniente en aplicarlo. ¿Qué opina del artículo 335 del Código Procesal Penal en lo que se refiere al derecho de los fiscales y los jueces de restablecer una situación de hecho frente a un posible delito de usurpación? La posibilidad que tienen de ordenar la restitución, dice usted, la restitución anticipada. Bueno, creo que claramente eso es una medida, incluso la Corte se ha expedido al respecto en un tema, digamos, no netamente vinculado al artículo del Código de la Ciudad, pero en un caso de la provincia de Mendoza, que tiene una norma similar. La Corte ha hablado de que las medidas cautelares deben ser justamente por la condición de tales, ser tomadas con extrema prudencia, y puntualmente como defensora creo que tendría la posibilidad de argumentar la violación de varias garantías constitucionales, empezando por la defensa en juicio, porque eso ocurre habitualmente con anterioridad a que la persona sea legitimada pasivamente en el proceso, es decir, no se la escucha. Y habría que ver un poco más, no solamente no se le escucha, sino que eso no guarda relación tampoco con las directivas de Naciones Unidas, que tiene todo un catálogo respecto de cómo se tienen que llevar a cabo los desalojos, priorizando el derecho de la persona a ser oída, dónde va a ser relocalizada, que no se realicen en horarios nocturnos, qué pasa cuando hay niños, bueno, todo eso. Creo que con éxito podría... ¿Y si eventualmente fuera designada fiscal?
Bueno, siempre hay argumentos, doctor, para el otro lado, para decir que es una medida de carácter cautelar, que no es definitiva, pero me parece que... ¿Conoce usted las actividades que desarrolla la Defensoría General en relación a la actividad de los defensores de primera instancia en este momento? La actividad que desarrolla la Defensoría General, sí. Sí, la actividad académica se refiere a la actividad... De apoyo técnico. Bueno, sé que han tenido muchas jornadas, sé que habitualmente se trata de mantener un canal abierto con los defensores pueden recurrir por intermedio del defensor adjunto, pueden, por ejemplo, qué sé yo, cuando tienen que establecer si se trata de una persona en situación de pobreza o no, pueden recurrir en consulta a la Defensoría. Sí, creo que tendría. Sí, en materia penal es necesaria, ¿no es cierto?, acaso la declaración de pobreza. No, porque en materia penal y contravencional la defensa es obligatoria en todos los casos. ¿Conoce la actividad de la Oficina de Asistencia a las Personas Privadas de Libertad? Conozco que están muy atentos a la situación, que digamos, aquellas personas que lamentablemente sufren de la privación de la libertad, esa privación se lleve ocurra, digamos, de la manera que la Constitución de la ciudad establece, respetando las medidas, la higiene, la comunicación, sea además que la Defensoría ha sido proactiva en cuanto a la efectivización del derecho que tienen todas las personas de ser informadas inmediatamente, apenas resultan detenidas, demoradas o aprendidas, como fuera, de su derecho a ser defendidas, que incluso la Defensoría ha tenido una actitud proactiva informándole a la Fiscalía General y a las fuerzas policiales también para verificar el cumplimiento efectivo de eso. Sí, una actitud proactiva en la defensa de los derechos de las personas. ¿Qué opina de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia respecto al carácter vinculante del dictamen fiscal en los casos de probation? Bueno, es un tema que también en la Nación se ha discutido bastante. Yo entiendo que, digamos, el carácter vinculante del dictamen fiscal, calculo que se referirá puntualmente a los casos en los que los fiscales se oponen a raíz de la existencia de algún criterio general de actuación. Yo creo que los jueces son los que tienen que valorar la razonabilidad. Claro, por eso le pregunto, ¿no es cierto?, si está de acuerdo o no con el criterio que sostiene el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Bueno, el tribunal... en su mayoría, por lo menos. Sí, en su mayoría los ha avalado, pero yo entiendo que, por un lado, lo que hablé antes respecto a los criterios generales de actuación, que son, de alguna manera, garantizan, y esto es lo que ha tenido en cuenta el Tribunal Superior, garantizan una situación o una resolución igualitaria frente a iguales situaciones, ¿no? Que por otro lado eso, como sucedía, de hecho, en algunos supuestos se conseguía y en otros no. Ahora, la posición del fiscal no puede ser una posición carente de fundamentación, ni caprichosa, ni arbitraria. En todo caso, el fiscal dará su motivación y el juez deberá verificar la razonabilidad y la fundamentación de esa oposición. Solicito autorización para que el doctor Gallardo formule alguna pregunta. Buen día, doctora. Buen día. Dos preguntas. Una en relación a lo que preguntó el doctor Castrejón recién, la primera pregunta vinculada con su voto en el caso Gallardo. Me queda claro que usted dijo que como defensora no seguiría la misma tónica, pero ¿cuál es su convicción sobre el tema? La suya propia. Siempre hay argumentos para sostener una u otra posición, digamos. La Corte ha dicho infinidad de veces que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es algo a lo que uno debe acudir en última instancia. Realmente yo creo que la declaración de inconstitucionalidad de una norma implica de alguna forma que el Poder Judicial extralimite su función, sobre todo cuando es declarada de oficio, porque la Constitución nuestra establece un delicado equilibrio, a semejanza de la
Constitución americana, un delicado equilibrio, y el Poder Judicial tiene mucho poder sobre los otros poderes porque tiene, por supuesto, la facultad de convertirse hasta en un legislador negativo, siguiendo la doctrina de Vidal Campos, si cada ley que no le resulta razonable, o no razonable, sino correcta, la declarara inconstitucional. O sea, me parece que la declaración de inconstitucionalidad es realmente una situación a la que se debe recurrir cuando no hay otra solución alternativa y cuando la pugna entre las disposiciones de una ley y las normas constitucionales sea evidente. Si bien la Corte ha, por lo menos en los últimos 2 fallos que habló del tema, Milde Pereira y otro de un banco finanzas, ha dicho que es factible la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Lo cierto es que, bueno, me parece que, y no fueron todos los jueces de la Corte los que opinaron así, entiendo que son más las razones que llevan a restringirse al Poder Judicial en esa facultad que las que favorecen su declaración de inconstitucionalidad de oficio. De todas maneras, en el cargo de defensora, por supuesto que uno puede tomar los argumentos y fundamentar una posición que claramente favorezca a su propio... por eso yo le preguntaba su convicción personal, digamos, no en función de su... Bueno, mi convicción personal es que yo trataría de hacer todo lo que pueda para favorecer la situación de mi defendido. Creo que ahí es donde se pueden ver las armas, se pueden ver las armas con las que yo tenga para fundamentar, tomar las posturas, como le dije antes, ni siquiera la Cámara de Casación ha tenido una postura uniforme respecto a las distintas reformas que se implementaron con esa ley, con lo cual, digamos, son temas discutibles, son temas que digamos, se pueden tomar uno u otro argumento según la postura que uno tenga para el rol en el que esté desempeñándose. Creo que la ciudad en ese aspecto, como tiene los roles claramente marcados, no tendría ningún problema en tomar los argumentos que mejor sirvan a los intereses de mi asistido. Bueno, la última. La resolución que le dio el gobierno de la ciudad al tema de los espacios de la calle Florida vinculados con la ocupación del espacio o el uso del espacio, como le quiera llamar, por parte de los manteros, ¿qué reflexión le merece? Bueno, la realidad es que creo que ese problema, como tantos otros que nos aquejan ahora en la ciudad, difícilmente encuentren una solución por el camino de del derecho penal, ¿no es cierto? Eso es un poco tratar de tapar el problema con un método, con un sistema o recurriendo a algo que claramente no va a dar una solución. Yo creo que digamos, resulta razonable que me parece además que son artesanos, con lo cual su actividad estaría aún más protegida aún. Pero sí, evidentemente la criminalización de ese tipo de actividades no es lo que va a solucionar, ¿no es cierto? Ya creo que además esta discusión, digamos, en el mundo ya se ha dado, ya se ha concluido que no es el sistema penal la respuesta razonable. Bueno, de ahí por eso todas las vías alternativas que por suerte se han incorporado a nivel local, a nivel nacional, con no tanta menú de ofertas, pero sí, me parece que son salidas alternativas que brindan una posibilidad que el derecho penal no. ¿Una pregunta, señor presidente? Para no perderme, colateral a lo que dijeron los defensores, me da la impresión que de todos los lugares de operación judicial en los que uno puede estar, el rol de juez es el que más, digamos, permite revelar de mejor forma qué es lo que uno piensa, ya sea sobre el fondo de los asuntos o sobre el proceso, sobre el control de constitucionalidad. Digamos, es el rol que permite ver cuáles son las convicciones ¿no? de cada uno. Muchas gracias. Voy justamente a tomar parte de su reflexión
como introducción de la pregunta que quiero formular a la doctora. Usted nos dijo recientemente que tiene 25 años de Justicia Nacional, que ha pasado por diversos cargos. A raíz de toda su exposición frente a las preguntas del Ministerio Público de la Defensa, en algún punto usted también hizo alusión a la diferencia de roles, y en definitiva la diferencia de roles hace un poco la visión que puede tener la comunidad respecto al sistema de justicia, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y los juzgados, cada uno cumpliendo su rol, todos dentro del marco de legalidad. En definitiva ese es el límite, ¿no? El marco de legalidad, el principio de legalidad. Básicamente, con tantos años de experiencia que ha pasado por diversos cargos, ¿usted podría brevemente reflejarnos alguna experiencia personal que le haya marcado profesionalmente, que pueda compartir con nosotros? Sí, bueno, en muchos años, muchas, pero sí, hubo un caso particular de violencia contra la mujer, de una persona que, oponiéndose a que su novia de ese momento lo abandonara, le quemó la cara con ácido, lo que permitió, digamos, comprobar efectivamente que todavía siguen vigentes muchos estereotipos de los que conocemos todos, y bueno, que se manifestó en este caso con esa violencia inusitada, y bueno, y otro caso de una menor que en su momento fue entregada a el caso anterior. Lo que venía a colación es la importancia de todas las normas que la Argentina y compromisos que ha asumido, que nosotros de hecho los mencionamos en la sentencia, tratando de erradicar la violencia contra la mujer, lo que resultó importante ahí fue el apoyo, digamos, que esta persona tuvo de los distintos operadores del sistema, la defensa, o sea, como que había una conciencia general de la problemática vinculada a la violencia de la mujer, contra la mujer. Y otro caso que también se vincula con un tema de prostitución infantil, que fue la entrega de unos padres que hicieron de su hija menor de edad para el ejercicio de la prostitución. Fue un caso terrible porque la chica vino a declarar al tribunal, a pesar de que, bueno, se le dio la oportunidad de, si no quería declarar, de que se incorporaran sus declaraciones, a pesar de que no era lo ideal, pero ella quería venir a declarar, quería contar adelante de sus padres, que eran las personas procesadas y los dueños del lugar donde ella trabajaba. Bueno, todo eso demostró, digamos, el estado de ella era indescriptible, realmente indescriptible. Había estado 5 años sometida a ese tipo de trabajos, buscada especialmente por su aspecto infantil. Hubo que interrumpir la audiencia en varias ocasiones, porque hasta que incluso hubo que pedir una ambulancia al SAME por precaución, porque estaba en un estado difícil, digamos, de que lo pudiera sobrellevar. Estaba acompañada por su terapeuta particular y por una terapeuta que le había puesto un servicio, no me acuerdo en este momento el nombre, pero un servicio de acompañamiento psiquiátrico también. Y bueno, también desnudó una realidad que es la nuestra, que es el tema de la trata de personas, el tema de la posible mirada para otro lado de distintos organismos. Gracias a Dios, acá se pudo llegar a algo. Tengo entendido que la sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación, pero fue un tema importante desde el punto de vista de todo lo que todavía se puede hacer para evitar este tipo de conductas, ¿no es cierto? Sobre todo teniendo en cuenta, digamos, el efecto que tuvo eso sobre esta chica es irreparable, va a ser irreparable, según nos decían todos los especialistas que declararon, pero bueno, movilizarse y tener una actitud proactiva para evitar que estas situaciones ocurran de vuelta, ¿no? Todavía son muy comunes, lamentablemente. ¿Eso es todo? Bueno.
Que tengan muy buen día. Buen día, ¿eh?